Listo, la página número 7, ¿ya? Tema lógica proposicional. A ver, acá como pueden ver está toda la teoría, toda la teoría. Y hay cosas importantes y otras que no son tan relevantes. No es que no sean importantes, sino que no son relevantes. Para empezar, ¿por qué existe la lógica o para qué nos sirve la lógica? La lógica nos guía, pues, a todos los que nos dedicamos a las ciencias, no solamente los matemáticos, sino los científicos, ¿ya? Los que se dedican a las ciencias, a tener una guía, ¿no? De saber cuándo algo está bien y cuándo algo está mal, ¿no? Y ya a lo largo del tiempo ha quedado la palabra lógica, ¿no? Dicen, oye, tu lógica, ¿no? Por lógica, dicen, ¿no? Por lógica, ¿no? O te dicen, utiliza tu lógica, te dicen, ¿no? Ya, entonces, es como que un sentido, ¿no? Algo que te va a decir si está bien o está mal, y en palabras o en términos de este tema, verdadero o falso, ¿no? No vas a decir está bien, vas a decir verdadero, por ejemplo. No vas a decir está mal, vas a decir falso, por ejemplo, ¿no? En este tema, entre comillas, ¿no? Ya, entonces, ahora, ¿cómo identificamos o cómo nosotros le vamos a dar una respuesta verdadera o falsa a algo que vayamos a escuchar o decir? Hay que primero entender que todo lo que vayamos a decir, todo lo que vayamos a escuchar es un enunciado. Ya, todo lo que tú hables, lo que escuches es un enunciado. Pero no todo enunciado que vas a escuchar tú lo vas a poder validar como verdadero o falso. Por ejemplo, ahí dice claramente, ya, observa el punto brillante, ahí dice claramente enunciado, ¿cierto? Enunciado, ¿ya? Y entre los ejemplos dice, ¿qué día es hoy? Entonces yo pregunto a alguien, a ver, no sé, a ver, en la sección de participantes, por decir un nombre nada más, ya no es que me va a responder. A ver, Dairon, por ejemplo. Dairon, ¿qué día es hoy? Y Dairon me dice verdadero. No tiene sentido, ¿sí o no? ¿No? O escuchamos a alguien que grita en la calle auxilio y tú le dices verdadero, no tiene sentido. ¿Te das cuenta? Entonces, no todo enunciado voy a poder responderlo como verdadero o falso, ¿ya? Solo aquellos que puedo responder como verdadero o como falso, lo voy a reconocer como una proposición lógica, ¿ya? Como una proposición lógica. Entonces, acá vemos ejemplos muy interesantes. El Sol es una estrella. Algunos dirán verdadero, algunos dirán falso, ¿no? Por desconocimiento, algunos dirán falso. Pero no quiere decir que está mal, ¿no? Porque cualquiera puede dar una apreciación, verdadera o falsa, ¿ya? Verdadera o falsa. 2 más 3 mayor a 6. Algunos de repente no suman bien y van a decir falso, otros van a decir verdadero. Pero la cuestión es que sí se puede responder como verdadero o falso, no sé si me dejo entender, no como el anterior, ¿no? Yo digo x más 2 mayor a 3, nadie me va a poder decir si es verdadero o es falso, porque no sé cuánto vale x. Necesito saber cuánto vale x para recién ahí razonar, ¿no? Utilizar la lógica y decir si es verdadero o falso esa proposición, o ese enunciado, mejor dicho, ¿no? Entonces, enunciado es lo más grande, todo lo que tú escuchas y dices. De eso, todo lo que tú escuches y digas, solo los que se puedan responder como verdadero o falso vienen a ser proposiciones lógicas. Dentro de esas proposiciones lógicas hay las proposiciones simples y las compuestas. No sé si se van haciendo una idea en su mente como si fuese un cuadro, no sé. A ver, voy a pintar acá. Aquí estarían los enunciados. Una parte de ellos, una rama de ellos, vendrían a ser las proposiciones lógicas. Y dentro de esas proposiciones lógicas encontramos dos, las simples y las compuestas. Eso es lo que está en su libro, ¿ah? Con ese pequeño esquema creo que se pueden orientar mejor, ¿no? Enunciados es todo general. Parte de eso vienen a ser las proposiciones lógicas. Y las proposiciones lógicas se separan también en dos, en las simples y en las compuestas.
Las simples, como su mismo nombre lo dice, son enunciados simples, solamente te dan una idea. En cambio, las compuestas te dan más de una idea. ¿Y cómo voy a obtener más de una idea? Utilizando los conectores lógicos. A ver, entonces aquí, ya para terminar la teoría, porque parte de la teoría, mi proposición simple puede ser representada por una letra P. Así como cuando en las ecuaciones ustedes representan un número por una variable, ¿no? O sea, colocan una variable y me está representando un número, ¿no? En este caso, toda una idea, toda una idea va a representarse por una letra P. Como ven acá, por ejemplo. Acá dice, Rubén es arquitecto. ¿Lo ven, no? En proposición simple dice P dos puntos, Rubén es arquitecto. Esa idea, esa información, Rubén es arquitecto, se reemplaza por una letra P. ¿Ya? Y abajo hay otra, ¿no? Q dice, Luis es compañero de José. También te da una sola idea. Luis es compañero de José. Pero ¿qué pasa si yo junto los dos? ¿Qué pasa si yo hago esto? Mira, P y Q. A ver, lee. ¿Cómo sería? Lee tú mismo, ¿no? Mentalmente, o ahí donde estás. Rubén es arquitecto y Luis es compañero de José. Ya formé una compuesta porque me da dos ideas. Este de aquí, el que me permite unir las proposiciones simples, se llama conector lógico. Lo que ven aquí, conector lógico. ¿Y cuántos conectores lógicos hay? Ahí también está en tu material. Si bajamos un poco más, acá podemos encontrar uno de ellos, la conjunción. Justo el que acabo de usar en el ejemplo, el i, se le llama conjunción. Acá hay otro también, por ejemplo, la negación. Esta línea curveada, una S volteada se podría decir, negación. Conjunción. Acuérdate, conjunción es la letra I. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos a la disyunción débil, por ejemplo, que sería la letra O. La condicional, la flechita, representada por la flechita, que sería un entonces. Esto es como, por ejemplo, a ver, acá dice, ¿no? Berta nació en Lima, entonces es limeña. Es una consecuencia, ¿no? Los que nacen en Lima son limeños. Otro ejemplo, por ejemplo, si estudias, entonces apruebas, ¿no? Tu examen. Algo así, ¿no? Si estudias, entonces apruebas tu examen. Es una condición, ¿se dan cuenta, no? Por eso el nombre condicional, ¿no? Tiene que pasar algo para que ocurra lo otro. ¿Se dan cuenta? El O que me representa. José va al teatro o va al cine, ¿no? O al cine. O sea, tiene que pasar uno de los dos. Cuando es el I, cuando es el I tiene que ser los dos, ¿cierto? Las dos cosas tienen que suceder. ¿Y qué sigue, por ejemplo, acá? La bicondicional. La bicondicional es la doble flecha, ¿ya? Y esto en textos lo puedes encontrar como el sí y solo sí. Si la flecha era que tenía que pasar, la flecha o el condicional, tenía que pasar algo para que ocurra lo otro, en la doble flecha te imaginarás, ¿no? Puede pasar cualquiera para que ocurra el otro, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Dice, mañana es, acá en el ejemplo, mañana es miércoles, sí, solo sí, hoy es martes. A ver, analizamos de izquierda a derecha. Mañana es miércoles, ¿por qué? Porque hoy es martes. ¿Ya? Ahora analizamos de derecha a izquierda, o sea, del final al inicio. Hoy es martes, sí, porque mañana es miércoles, algo así, ¿se dan cuenta, no? O sea, están relacionados, ¿ya? Están relacionados. Bien, ya, entonces ahora vamos a hacer unas observaciones en las tablitas. Recuerda que esto era la letra I, ¿ya? Esto era la letra I. Ya, a ver, dame un momento, ¿ya? Voy a dar algunas observaciones, les decía, en las tablas, ¿ya? Y eso lo van a anotar porque es muy importante. Les va a ayudar a no memorizar las tablas, o algunos de repente lo memorizarán, pero les ayudará de alguna forma a memorizarlo más rápido.
Recuerden que el i es la conjunción y el símbolo es este, ¿no? Que ven aquí, que estoy sombreando en color morado. ¿Ya? Ahora, cuando tengan esa tabla, ese símbolo, hay uno en particular, y no sé si se dan cuenta, que es este de acá. ¿Ya? Yo les sugeriría que lo pinten, ¿no? O que de alguna forma lo resalten, si tienen un resaltador mejor, y que inclusive anoten ahí con un lápiz o un lapicero caso especial. ¿Por qué? Porque si yo quiero utilizar el símbolo, solamente tengo 4 opciones. Si se dan cuenta, para todos los símbolos solo hay 4 opciones. Que los dos sean verdaderos, que los dos sean falsos, o que el primero sea verdadero y el segundo sea falso, o viceversa. Hay 4 opciones. B con B, B con F, F con B y F con F. Solo hay 4. De esas 4 opciones, hay una que es especial y es la que he pintado. ¿Por qué es especial? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Quién me lo dice? A ver. Por el audio, ¿ya? ¿Por qué sería especial? A ver. ¿Por qué sería especial? Porque son verdaderos. Muy bien. Porque es el único caso en el que la respuesta final es verdadera. Todos los demás son falsos. Entonces ahora sí van a recordar, ¿no? Si yo veo este símbolo, necesariamente los dos tienen que ser verdaderos para que la respuesta sea verdadera. Si no pasa eso, ¿cuál va a ser mi respuesta? Falso. En el siguiente, por ejemplo, en la disyunción débil o lo que es la letra O, el especial es aquí. Ahí es el especial. Porque ahora en esa letra o en ese símbolo, los dos tienen que ser falsos para que la respuesta sea falsa. Caso contrario, la respuesta va a ser verdadera. Entonces, hágame caso, yo les sugiero que lo resalten, que lo resalten y que coloquen ahí, ¿no? Caso especial, para que recuerden lo que les estoy explicando, ¿no? Entonces ya cuando lo repasan, se les va a quedar más tiempo. Ya, voy a borrar, no que sea tan complicado eso, para ver aquí el condicional, ¿no? El condicional. No es necesario que lo borre, a ver, ahí nomás. El condicional, ¿no? La flechita. A ver, ¿quién es observador? Y me dice cuál sería el caso especial ahí. La primera fila, la segunda, la tercera, la segunda. Muy bien, Profesor, la segunda. La segunda. muy bien. La segunda. Ese es el caso especial. Porque es la única que me arroja una respuesta falsa. ¿Y cuándo? Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Si no tengo ese orden, BF, si no tengo ese orden, BF, observen que la respuesta va a ser verdadera. ¿Ya? Entonces, resáltenlo también. Y ahora, para esta bicondicional, aquí sería de esta forma, ¿no? Cuando los dos son iguales, la respuesta ¿cómo es? Verdadero. Ajá. Mira, a ver, cuando los dos son iguales, la respuesta es verdadera. ¿No? Cuando los dos son iguales, la respuesta es verdadera. Cuando los dos son diferentes, la respuesta es falsa, ¿no? Falso. Ajá. Algunos, o bueno, yo acostumbraba a colocar en la pizarra a decirles que pregunten esto, ¿no? Si son iguales.
Entonces, mira, si tú preguntas, ¿son iguales? En vez de responder sí, dices verdadero, pues, ¿no? Y en la segunda, ¿son iguales? En vez de responder no, falso. Y acá, van a agregar, por favor, a un costadito, la disyunción fuerte. Ya me he dado cuenta que falta la disyunción fuerte. La disyunción fuerte. La disyunción fuerte. Y la disyunción fuerte es de esta forma, con un triangulito. Y acá ya no pregunta si son iguales, acá pregunta si son diferentes. ¿No? A ver, lo estoy haciendo, por favor, porque no, me parece que no está. Entonces, si preguntas, a ver, ¿son diferentes? Falso. ¿Son diferentes? Verdadero. ¿Son diferentes? Verdadero. ¿Son diferentes? Verdadero. No. Falso. 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 Ajá. Ya ahí tienen la última tablita. ¿Cómo se llama? Disyunción fuerte. No se vayan a confundir con la disyunción débil, ¿ah? ¿Ya? Disyunción fuerte, disyunción débil. ¿Ya? Entonces me confirman, por favor, si terminaron de anotar eso. ¿Ya? Agréguenlo como 3.6 ahí a un costado. Ustedes vean ahí. 3.6 sería, ¿no? Disyunción fuerte. El símbolo es un triángulo. Y ahí tienen la tabla, ¿no? En la bicondicional hay que preguntar, ¿no? Si son iguales. Y vas respondiendo. A ver, me confirman, ¿ya? Bien, entonces ya terminando la teoría, ahora vamos a ver. Vamos a ver aquí. Los ejercicios. ¿Ya? En algunos vamos a necesitar espacio. En otros, como la 1 y 2, salen directamente aquí. Ya, entonces yo quisiera, por favor, que alguno de ustedes, ya, que no haya entendido bien, ya, aproveche en plantear su respuesta, ya, para que cuando lleguemos a la respuesta correcta o la respuesta final, ustedes se den cuenta si están haciendo bien, si están razonando bien o están razonando mal, ya. Entonces, a ver, uno de ustedes que apoye, no necesariamente uno, ¿no? Pueden ser de repente 2, 3, hay 5 opciones acá. Entonces da opción a que 5 alumnos puedan participar. Ya, a ver, la primera pregunta es, ¿cuántos de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? Sí se ve, ¿no? ¿O lo agrando más? A ver, voy a agrandar un poco más, ¿ya? Ya, ahí está. ¿Cuántos de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? ¿Ya? A ver, alguien que me opine sobre la letra A. ¿La letra A será una proposición lógica? No, Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué Sí, no sería? A ver. porque Huancayo y Porque Junín Huancayo se queda son en dos, Junín. ¿cómo se dice? Departamentos diferentes. Ya, pero la pregunta no es esa. La pregunta ¿es proposición lógica? sí, No, sí, Sí. Ya, ¿por qué sí? porque es falso. Ya, muy bien. Ahí está. Su compañero, el que comentó que eran, ¿no?, distintos, está bien también. Pero él
ha entendido de otra manera. Y es natural, es normal. Por eso cuando vimos la parte inicial de la teoría, les dije, ¿qué es una proposición lógica? Es aquella que es verdadera o falsa. No porque sea falsa, no va a ser proposición lógica. No, no, no. Basta que yo pueda responder verdadero o falso para que sí sea proposición lógica. Por eso en algún momento dije, algunos pueden por conocimiento decir sí y otros por desconocimiento decir no, o sea, falso, ¿no? O viceversa, ¿ya? Pero la cuestión es que cuando se ocurre eso, cuando yo puedo responder como verdadero o como falso, esa sería una proposición lógica. ¿Ya? Entonces, sí, vuelvo a repetir, en síntesis, si tú puedes responder verdadero o falso, sí es proposición lógica. Entonces, acabamos de ver que algunos han dicho verdadero, otros han dicho falso, ¿no? Entonces, sí es proposición lógica. A ver, la segunda, ¿puedes prestarme tu libro? Hay una partecita en la teoría que indica, ¿ya?, que las preguntas no son proposiciones lógicas, ni las expresiones, ¿ya? Entonces esto directamente, no hay que razonar acá nada, ¿ya? Directamente las preguntas y las expresiones no son proposiciones lógicas. Esta, por ejemplo, es una expresión. La letra B es una pregunta, entonces no pueden ser proposiciones lógicas. La D sería proposición lógica. A ver, uno de ustedes que me diga. ¿Y por qué sí? Verdadero. No, acá Falso. ya, a ver. Falso. Falso. No, a ver, chicos. Acá la respuesta, tienen que diferenciar eso. Acá me están preguntando, ¿no? ¿Cuántas son proposiciones lógicas? Y yo les estoy diciendo, ¿la D es o no es? La Sí respuesta es. ahí, Sí es. claro, Sí, es esa una es la proposición respuesta. lógica. Sí es. No, no Ya, es. ¿ya ven? Esa es la respuesta que ustedes me tienen que dar. Sí es, no es, sí es, no es. Ajá. Ya, ahora, analicen bien. Los que me dicen sí es, ¿ya? Si me dices que sí es, me estás diciendo que x más 1 menor a 9, yo puedo decir que es verdadero. O puedo decir que es falso. Y yo te pregunto, a ver, no le des ningún valor a x, ¿ah? Porque no tienes que alterar nada. De frente nada más tú tienes que darle el valor. Para los que me han dicho que sí es, no le des ningún valor a x. X más 1 menor a 9. ¿Tú vas a poder responder si es verdadero o es falso? Sí. ¿Sí? Sin darle un valor. En cierto modo No, 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 porque no, no tiene profe, no. valor y no sabemos cuánto vale X. Claro, no, profesor, no sabemos cuánto vale x todavía. Entonces no puedo decir si es verdadero o es falso. ¿Ves? No puedo decir si es verdadero o es falso. Y si no puedo, entonces no es proposición lógica. Solo las proposiciones lógicas las puedo responder como verdaderas o falsas. Entonces tampoco es. ¿Y la E? Sí es. Sí, sí, la Sí es. es. Sí es. ¿Por qué sí es? Porque sí se puede deducir. Sí se puede arrastrar, sí se puede hallar un valor. Sí se puede resolver. Mira, y sin resolver nada más. Sin resolver. Porque algunos pueden, de repente, algunos pueden decir acá, esto sale 11. Algunos pueden decir, esto sale 1. Sin resolver, yo me doy cuenta que sí o sí voy a responder como verdadero o como falso. No es necesario que yo resuelva. Porque yo ya me doy cuenta acá, ya, yo voy a resolver esto y recién ahí voy a poder comparar. Pero sí voy a poder decir, pues, si es verdadero o falso. ¿Ves? En cambio, en el anterior no. En el anterior, en la D, no puedo. Porque no sé cuánto vale X. Y no le puedo dar ningún valor. Porque ya estaría alterando la proposición, ya no sería la misma. Es muy diferente a que yo te diga, si X es igual a, ¿no? O es menor a, entonces, ¿no? ¿Te das cuenta? Es muy diferente porque ya estoy dando otra condición más. Estoy alterando la proposición. Así como está, no puedo responder. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Solo 2, ¿ya? Vuelvo a enfatizar. Si tú puedes
darle un valor a la proposición, ya sea verdadero o falso, entonces es una proposición lógica. Si no se puede, entonces no es. Profesor, entonces, ¿qué cosa es? Si no se puede, ¿qué cosa es? Lo que vimos, pues, ¿se acuerdan que hice un cuadro? Es un enunciado, ¿no? Así como feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Cuando alguien te dice feliz cumpleaños, ¿tú dices verdadero? No. No, ¿te das cuenta? No. No. Ya, a eso voy. Ya, entonces espero que ahora que se ha entendido un poco más el problema 2, si no hayan errores. ¿Ah? A ver, en la pregunta 2 dice, ¿cuántos de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? ¿Te das cuenta de lo que dice acá, no? Enunciados, ¿ves? Enunciado es todo general. Ya, ahora vamos a ver cuántos de estos son proposiciones lógicas. A ver, la A, ¿sería o no sería proposición lógica? Sí, sí es. Sí, sí es. Sí es. Sí es. Sí es. Ok, porque puedo decir verdadero o falso. Sí es. La siguiente. También. 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 No. Siguiente. No, No. esa no. La No. siguiente. No. Sí, sí. La siguiente, la D, ¿sí o No, no? no. ¿No? No. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí es. Sí, sí es. Sí, porque puedo responder verdadero o falso. No. Nosotros vamos a saber la respuesta. Un europeo de repente no lo sabe, pero ya es por desconocimiento. Pero sí es proposición. Ya, y la última te dice todas. Obviamente que no, pues, ¿no? Porque la D no es, la C no es, ¿no? Ya, entonces creo que esta ha estado más clara. ¿Sí? Creo que ya se ha entendido más. Ya, ahora vamos a ver la 3 en la pizarra porque no hay espacio para resolverlo aquí. Ya, así que vamos a hacer este ejercicio en la pizarra. Ya, entonces ahí tenemos el ejercicio 3. Como me dice ahí, inserte una tabla. A ver, vamos a ver, ¿cuánto sería? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 nomás. Creo que hasta ahí es suficiente. Ya, así. Ya, ahí está la tabla. Acá vamos a colocar P y Q. Ya, acá colocaremos lo que les corresponde a cada uno, ¿no? Sería B con B, acá sería B con F. Acá sería F con B. Y abajo sería F con F, ¿no? Ajá, Tomando, se hace de rogar ella también. ¿ya? F con F. Aquí tendremos que colocar el PQ, esto sí en minúscula, PQ. Después acá afuera el entonces y el P, ¿no?
Ya, me parece que aquí hay para insertar. Símbolo. A ver. Ahí está. Ya ahí está. Ya ahí más o menos, para que se puedan guiar, ¿ya? Ya, a ver, ¿qué se tiene que hacer aquí? Si se dan cuenta, ya coloqué los valores de P y Q, y ahora acá lo que tengo que hacer es colocar de igual forma los valores de P, ¿no? Que serían B, B, F, F, y los valores de los valores de Q, pero con la negación, ¿no? La negación lo que te indica ahí es que cambies el valor de verdad de la letra Q, ¿no? En ese caso, entonces, ¿cómo sería? F, FB, F y B. ¿Ya? ¿Se entiende por qué? Sale de acá, ¿no? ¿Se entiende? Acá, mira, Q es BF, BF. Pero este símbolo de aquí lo que hace es colocar el valor contrario. En vez de B, F. En vez de F, B. En vez de B, F. Y en vez de F, B. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Lo mismo va a ocurrir para la P. Para la P, por ejemplo, ¿qué voy a colocar acá? A ver. FB. Ajá. F, 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 B y B. B, B, F, B, F. B. F. ya está. Así sería, ¿ven? ¿Ya? Cambiaría, ¿no? Ya está. Listo. Entonces ahora en el medio, ¿qué colocaría? A ver. ¿Se acuerdan de ese símbolo? ¿Qué tenía que ocurrir en ese símbolo? En el símbolo acá, este de acá que estoy sombreando. ¿Cuál era el caso especial? ¿Recuerdan o no? Es el de acá, ¿no? ¿Cuál era el caso especial? Este. ¿Sí? ¿Estamos bien? En este símbolo, el caso especial era
que los dos tienen que ser falsos para que la respuesta sea falsa. ¿Sí? Ya, entonces acá, a ver, ¿dónde encuentro dos falsos? Aquí, ¿no? ¿Sí? Y ahí la respuesta debe ser... Ajá, y ahí la respuesta debe ser falsa, ¿no? Y en las Es demás... falso. Y en las demás... Verdadero. 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 Acá tengo verdadero. Ya está. Ya está. ¿Ya? Listo. Y ahora observen. Cuando ustedes tienen esto, a ver, 3 por 2, ¿no? Paréntesis, le sale 6, esto desaparece, ¿cierto? Y queda esto. Ya, o sea, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Así como en los números hay operaciones combinadas, acá en la lógica, esto de acá se convierte en lo del medio nada más. Los extremos desaparecen. ¿Se entendió eso, no? Ese de ahí lo tengo que trabajar con el de acá. ¿Y cuál es el símbolo que tengo que tomar en consideración? El de acá, ¿cierto? Es el único que queda. Porque ya resolví este símbolo que sería la negación. Este de acá, la negación de P, es todo lo de naranja acá. Y el P con este símbolo de acá y la negación de Q es este de naranja de acá. Ahora, estas dos columnas las tengo que trabajar con el símbolo de acá. ¿Sí? Ya, ahora, ese símbolo de la flecha, ¿cuál era el caso especial ahí? ¿Se acuerdan? Que debía ser verdadero o falso y la respuesta era falsa. Ajá, acá está el símbolo, el caso especial, ¿no? Que el primero sea verdadero y el segundo sea falso. ¿Dónde aparece eso? A ver, acá hay verdadero y acá hay falso. Ahí Abajo está, también. acá también. ¿Y el último? No. Ya, entonces, Verdadero. ajá. Entonces acá la respuesta es falso, falso, Verdadero. Verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero. muy bien. Así sería la respuesta ahí. Ya está. Así se resuelven las preguntas o los problemas con tabla. Ya, entonces, ese es uno de los tipos de problemas, ¿no? Te pide llenar la tabla. Entonces, mira, ya aprendiste cómo se llena la tabla, ¿no? Haces los paréntesis, tienes cuidado con las negaciones, ¿no? Ahora, acá hay que agregar de una vez ya, lo voy a anotar aquí porque no sé si está en el libro, me parece que sí, a ver, está en el libro mejor, más rápido. Acá había una nota. No está. Lo agregamos acá de una vez, ¿ya? Y eso sí lo apuntan en su libro o no sé, donde estén copiando este ejercicio, lo anotan también junto conmigo, ¿ya? Acá hay un tema con la respuesta final. Si la respuesta final en nuestro caso, ¿cuál es? Es esta, ¿no? Porque fue la última operación. Ya, ahí me refiero. Si la respuesta final contiene verdaderos o falsos, entonces va a recibir un nombre especial. Si solo contiene verdaderos, también recibe un nombre especial. Si solo contiene falsos, también recibe un nombre especial. Cuando es falso, el nombre especial es contradicción. Si solo es verdadero, es tautología.
Y si hay verdaderos y falsos, se le llama contingencia. Contingencia. Ya está. ¿Ya? Entonces, en nuestra respuesta, ¿cuál de los tres será? Contingencia. Contingente. Contingencia. 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 Muy bien. Contingencia. ¿Ya? Contingencia. Listo. Ya está, ¿no? Pero eso es la respuesta, lo que está de rosado, ¿no? Claro, esa sería la respuesta final, ¿no? La última operación de todas es la respuesta final. Ya no se olviden, es como operaciones combinadas, ¿no? Algo similar. Ya, a ver. Basta con que hagan los ejercicios que son ejercicios tipo, le podría decir, para que puedan hacer todos los demás. Por ejemplo, el 4 ya está resuelto, y este es otro tipo de ejercicio porque no te pide la tabla. Te da la respuesta ya, te dice, esta opción es verdadera. Profesor, pero ¿cómo así? Vamos a chequear acá un poquito más. Acá, si tú te das cuenta, he analizado las 4 opciones para P y para Q. ¿No? Aquí, no sé por qué desapareció. P y Q. ¿Ya? Las 4 opciones, todas las combinaciones posibles están acá. Este tipo de problemas que tú ves acá, ¿no? Donde dice si la negación de P o Q es verdadero, eso se está enfocando en un caso nada más. Por ejemplo, yo puedo decir, todo esto que está acá lo resolvemos, ¿no? Y me sale como respuesta, por ejemplo, falso. Ah, entonces, ¿en qué caso estoy? En este caso. Pero no voy a hacer la tabla, pues. En estos tipos de ejercicios me van a dar una respuesta de tal manera que yo voy a ir construyendo del final hacia al principio los valores de cada una de las letras, ¿no? Como ven acá. Como este ya está resuelto, este ustedes lo pueden utilizar para practicar. Conmigo vamos a hacer, por ejemplo, puede ser el de acá, por ejemplo, el problema 6, ¿no? El problema 6. Ya, vuelvo a indicar ya, por favor, porque había pausado la grabación. Los dos ejercicios que ustedes están viendo son los dos únicos ejercicios que les van a permitir realizar los 14 que están acá. Son dos tipos nada más, ¿no? Muy aparte del 1 y 2 que ha sido teoría, ¿no? Son dos tipos. O te pide tabla o te da la respuesta y calculas el valor de cada letra. ¿Ya? Entonces, con este ejercicio tengan toda la seguridad de que van a poder hacer su tarea y los ejercicios que queden pendientes, si quieren practicar, ¿no? Ya, a ver, entonces aquí, en la pregunta 6, voy a tratar de ayudarme con estos símbolos que están acá para ganar tiempo. Ya, a ver, dice, la expresión dice, ¿no? P es sí, solo sí, no Q. Esto vamos a cambiarlo por un sí, solo sí. Ahí está, justo. Solamente hay que cambiar esto. Vamos a cambiar aquí por una bicondicional. Aquí está. Ahí está. ¿No? Ahora sí. Esto que está acá, que estoy sombreando en rosado, ya está acá. ¿No? Dice P si solo sí, no Q, entonces no P. Listo. Ya está. Dice que la respuesta de eso es falso. ¿Ya? La respuesta de eso es falso. A ver, ¿cómo es esto entonces? Vamos a separar un poco más. De repente es necesario separarlo un poco más. Ya, ahí más o menos.
Ya, ahí. Te está diciendo que la respuesta de esto que está en rosado, ¿no? Que estoy remarcando en rosado, es falso. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que todo esto tú lo tienes que catalogar como falso. Ya, ahora, díganme ustedes, de eso que está ahí en blanco, ¿no? Esto que está acá, que estoy señalando acá con amarillo, ¿no? Lo que está en blanco, ¿cuál fue la última operación? ¿Cuál fue el símbolo que se trabajó al final? ¿Será la negación de P? ¿Este de acá? ¿Será el sí, solo sí? No sé si se dan cuenta que es este de acá, la flechita. Es el último que se debió haber trabajado. Entonces eso me quiere decir que lo que está en paréntesis, con este valor de aquí, y la flechita me da un valor de falso. ¿Cierto? Me da un valor de falso. Y para que ocurra eso, ¿cuál debe ser la respuesta aquí, en el paréntesis? Verdadero, ¿cierto? Y aquí, falso. Falso. ¿Se ve? Se ve que estamos yendo de abajo hacia arriba, ¿cierto? Sí. Y que según la flecha, pues para que todo esto me dé falso, el paréntesis debe ser verdadero y el de acá debe ser falso. Ahora, díganme ustedes, si todo esto que está aquí es falso, ¿cuál debe ser el valor de P? Solo de P. ¿Cuál debería ser el valor de P? Para que con la negación me dé falso. ¿No debería ser verdadero? Es verdadero. Sí, verdadero. Verdadero, falso, ahí está. Negación de verdadero, falso. Ahí está. Ya, ahora ya encontramos el valor de P, ¿ah? Entonces hay que colocar ese valor de P aquí. ¿Ya? Hay que colocar ese valor de P aquí. Ahora díganme ustedes, cuando había la doble flecha, ¿qué teníamos que hacer? ¿Se acuerdan? Inclusive coloqué una flechita así en el libro y les coloqué así, ¿no? Signo de interrogación. Había que preguntar si eran iguales o no. Sí. Ya. Y mira Sí. cuál es la respuesta. Verdadero. O sea, estoy preguntando si son iguales y qué me está dando como respuesta. Que sí, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí, debe ser Verdadero. 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 ya. Ahora, similar a lo que habíamos hecho por acá, ¿cuál debe ser el valor de Q entonces? Falso. Falso. Para que con la negación esto me dé el valor de verdadero. Entonces acá al final ya yo simplemente detallo. ¿Cuál es el valor de P? Hemos encontrado que es verdadero. ¿Cuál es el valor? Hemos encontrado que es Falso. falso. Ya está. Y ahí termina el problema. Lo que viene después ya es algo especial, ¿no? Es como cuando te dicen calcule X, ¿no? Y ahí se termina el problema, solo que luego te dicen, ya, y dé como respuesta X más 2, por ejemplo. Entonces acá igual, ¿no? Te dicen, ya, calcule P y Q, ¿no? El valor de verdad de P y Q, pero resuelva esto, dice, ¿no? Ya esto es algo adicional, ¿no? Prácticamente ya es otro problema, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Prácticamente ya es otro problema. Acá lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿no? En vez de negación de P, ahora coloco negación de verdadero, ¿no? Y paréntesis, en vez de Q, coloco falso, con la flecha, como el P es verdadero, verdadero.
Ya, ¿cuál es la respuesta de F entonces B? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de F entonces B? Miren su libro. Lo que van Verdadero. por- Falso, falso. Falso. ¿Cómo que falso? Falso era cuando empezaba con B y terminaba en F. Ah, verdad, ¿no? Claro, Verdadero. ya. ¿Y la negación de verdadero? Falso. 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 Ya, ahora, este Falso. símbolo del medio. ¿Se acuerdan cuál era el caso especial con este símbolo del medio? Los dos tenían que ser falso para que la respuesta me dé... Perdón, los dos tenían que ser verdadero para que la respuesta me salga verdadero, ¿no? Entonces, Sí. en este caso, ¿cómo saldrá? Falso. 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 Ya está, y ahí termina el ejercicio. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de resolver este otro tipo de ejercicio. Y ahora, el que escojan se va a parecer al 3 o al 6. ¿Ya? Escojan uno para terminar. Listo, han escogido entonces la 11 y ahí está la proposición. Profesor, ¿no? falta un valor ahí en la 11. Ah, la negación, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Si no hubiésemos perdido tiempo haciendo esa corrección. Muy bien, muchas gracias, ¿ya? Ahora sí. Ahora sí está idéntico, ¿no? A lo que está arriba. Indirectamente te está diciendo que todo eso es falso, ¿no? Porque dice, de la falsedad, ¿no? De esto, o sea, te está diciendo que esto es falso. Calcula el valor de, ¿no? De esto, ¿no? Ya, pero hay que encontrar primero, pues, ¿no? ¿Cuál es el valor de P, de Q, de R y de S? Ya, entonces, como me dice que es falso, ¿ya? Como me dice que es falso, hay que colocar acá. Todo esto es falso, me dice, ¿no? Todo esto es falso. Ya está. Ya está. Ahora, díganme, el símbolo, el último símbolo que se ha trabajado, ¿cuál sería? Claramente se ve que es el del medio, ¿no? ¿Sí o no? Porque voy a tener que resolver cada paréntesis y luego ahí el del medio. ¿Sí o no? Sí. Sí, profesor. Ahora, con ese símbolo, para que la respuesta me salga falso, ¿cómo deben ser cada paréntesis? Falso. Falso. Muy bien, falso. Falso. Cada paréntesis debe tener un valor de falso. Entonces coloco aquí falso, falso. Ya, ahora, en el primer paréntesis, o tanto en el primer paréntesis como en el segundo paréntesis, vemos que es la flecha también, ¿no? Y cuando es la flecha, hay un caso especial para que me salga falso, ¿no? Que el primero sea verdadero y el segundo sea Falso. 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 Entonces, Falso. acá negación de verdadero para que esto me dé falso. ¿Sí o no? ¿Cierto? Así tiene que ser. Y en el siguiente también, ¿no? En el siguiente tiene que ser negación de F para que esto me dé verdadero y el S tiene que ser falso. ¿Se entendió, no? ¿Cuál sería el valor de P? Verdadero. Verdadero. ¿Cuál sería el valor de Q? Falso. Verdadero. Falso. Falso.
Verdadero. Ahí no ven. Verdadero. Verdadero. ¿Cuál sería el valor de R? Falso. 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 ¿Cuál sería el valor de S? Falso. 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 Ah, ya está. Entonces ahora lo que tenemos que hacer aquí, tenemos que resolver eso. Sí. Ya, ahora entonces hay que resolverlo reemplazando los valores que ya hemos encontrado, ¿no? ¿Sería negación de qué? Verdadero. Verdadero, sí, solo sí, el R, Falso. que sería falso, muy bien. Cierro paréntesis, coloco el símbolo y la negación de S, ¿no? Verdadero. Ajá, negación del falso. Verdadero. Muy bien. Ya, recuerden que esto va a ser al final, ¿no? Este de aquí es al final. Ya, a ver, colocamos las respuestas. A ver, negación de verdadero es falso. Falso. Con la Falso. doble flecha, falso. Cierro paréntesis. Negación de falso, verdadero, ¿no? Verdadero. Verdadero. Ajá. Ya, ¿cuál es la respuesta de esto? De F, doble flecha F. Verdadero. Muy bien, Verdadero. ¿no? Verdadero. Muy bien, porque son iguales, ¿no? Ya, y ahora de esto, Verdadero. 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 ya está. Ya está. ¿Se dan cuenta? Esto ya es adicional, ¿ah? Esto es adicional, esto también fue adicional. Ya está. Ya, entonces como pueden ver hay un parecido, pues, ¿no? El del 11 y el 6, ¿no? Y luego los que les pidan tabla ya saben también qué tienen que hacer, pues, ¿no? Trabajar fila por fila, ¿no? Ya está. Entonces con eso ya tengan la total seguridad de que pueden hacer su tarea sin ningún problema. ¿Ya? Y ir practicando, ¿no? Con los otros ejercicios que están ahí. ¿Ya? Entonces, mientras más practiquen, mejor. ¿Ya? Mientras más practiquen, mejor. Podemos hacer uno más, ¿ah? Ya podemos hacer uno más porque la práctica me parece que la voy a programar después. A ver, ¿alguien tiene un problema ahí especial? A ver, me indican, por favor. De repente el de tabla, que solo hemos hecho uno. A ver, está el 14, el 10, el 6, el 7. ¿Ya? A ver, me indican un ejercicio más. Ya, a ver, escogieron el 14. Ya, escogieron el 14. Y me parece que puede salir aquí nomás. A ver. Dice que P es verdadero. Por eso lo hace un poco más fácil, porque nos dan el valor ya de la letra P. Entonces acá, por ejemplo, miren, el último, por ejemplo, ¿no? ¿En cuál de los siguientes casos es suficiente dicha información para determinar el valor de verdad de la siguiente proposición? Solamente tienes que asegurarte, ¿ya? De que con conocer el valor de P, ya la respuesta tú la obtengas de inmediato. Dígame, si yo reemplazo este valor de P por verdadero, ya lo vamos a borrar, a ver, para que se note más. Voy a borrar estos valores de P
y les voy a colocar verdaderos. En este de aquí voy a borrar los dos y se entiende que voy a colocar falso, ¿no? ¿Sí? Para que se entienda más ya lo borro, porque si lo escribo encima no se va a entender. Aquí sería verdadero, acá verdadero, verdadero. Aquí verdadero, pero aquí falso porque acá decía negación de P. Ya está. Ahora, díganme. Yo puedo resolver en la parte 3, ¿puedo resolver el paréntesis? ¿Puedo? ¿Puedo o no puedo? No, No, ¿por qué no? A ver. porque uno tiene valor. Claro, porque si es verdadero, sale verdadero, y si es falso, sale falso. Entonces no puedo asegurar. ¿Te das cuenta? Y acá solamente nos preguntan, ¿en cuál de los siguientes enunciados dicha información para determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones no, es suficiente, ¿no? Ya, entonces la 3 no. La 2, la 2. En la 2, o en la 1, más rápido todavía, la 1. La 1. El paréntesis, ¿lo puedo resolver o no? ¿Se acuerdan la tablita? Cuando estaba ese símbolo, ambos tenían que ser falsos para que salga falsa la respuesta. Si no pasaba eso, la respuesta era verdadera. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este paréntesis de aquí, también lo voy a borrar, ¿ya? Lo voy a borrar para no estar escribiendo encima. Esto se reemplaza por un verdadero ahora. Ya está. Ya, ahora, en el siguiente, por ejemplo, en el siguiente paréntesis, de igual formación, cuando tenemos este símbolo de aquí, los dos tenían que ser verdaderos para que la respuesta me dé verdadero. Si uno de ellos no cumplía eso, entonces la respuesta era falso. Entonces aquí todo esto se va a reemplazar por un falso. Ahora tengo, mira, B, doble flecha F. ¿Cuál es la respuesta de eso? Falso. 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 He logrado Falso. responder. Mira, con saber el valor de P, ¿he logrado responder la respuesta o no? Sí. Eso es lo que te decía, eso es lo que te decía el problema. En este caso sí se ha podido. En el último no se va a poder. Nos falta el del medio nomás, el del medio. En el del medio, el primer paréntesis, ¿puedo o no puedo decir cuál es la respuesta del primer paréntesis? No. Verdadero. No, sí o no. Porque cuando tengo este símbolo, los dos deben ser verdaderos. ¿Cierto? Pero no sé cuál es el valor de Q. Puede ser que sea verdadero, puede ser que sea falso. Pero no se queden ahí. Vayamos al otro paréntesis. Cuando teníamos este símbolo, ¿cómo tenían que ser los dos para hallar la respuesta? Falso, ¿no? Y si Falso. uno cumplía, ¿qué pasaba? La respuesta era falso. Verdadero. La respuesta era verdadero. Si uno de ellos no cumplía, la respuesta era verdadera. Para que salga falso, los dos tenían que ser falsos. En este caso, uno de ellos no cumple, entonces la respuesta es verdadera. Ahora analicemos la flecha. ¿Qué tenía que pasar con la flecha para que salga falsa la respuesta? Que empiece en B y termine en F, ¿no? ¿Esto está terminando en F? No, Entonces, ¿cuál será la respuesta de la 2? ¿Verdadero, sí o no? Verdadero. Hemos logrado encontrar la respuesta, ¿sí o no? Sí. Sin necesidad de encontrar esto, ¿no? Sin necesidad de encontrar esto de acá, ¿no? Sin necesidad de encontrar eso, hemos encontrado la respuesta. ¿Ves? Esa era con trampa, ¿se dan cuenta? Los que se han quedado ahí en esa primera idea han puesto no, pero nos acabamos de dar cuenta que en realidad sí se puede obtener la respuesta. Entonces,
prácticamente, ahí está, la primera y la segunda la hemos podido, o lo hemos podido responder simplemente con saber el valor de P. Pero en la última no, en la última no se puede, ¿no? Se necesitan más datos. Listo, chicos, hemos llegado al final de la clase. ¿Ya? Nos vamos a quedar ahí. Voy a detener la grabación. Y la práctica ya les voy a estar informando, ¿ya? Voy a tratar de que sea al inicio de la próxima clase, creo. Y si no, ya les estaré avisando a través del tutor para que informen el grupo WhatsApp y ustedes puedan ingresar a resolver. Las primeras prácticas, como todavía no todos tienen acceso, ¿ya? No te preocupes. ¿Cómo así? Yo puedo avisarle al tutor, ¿no? Tutor, por favor, informe a su aula que la práctica ya está habilitada. De repente informa el día sábado a las 8 de la mañana. Pero como el día viernes te quedaste viendo Netflix, te despiertas a las 12, ¿no? Y vas a decir, uy, mi práctica ya fue. No, puedes entrar, porque no voy a poner límite. Lo que sí va a haber límite con el tiempo. Una vez que le das clic, iniciar práctica, solo vas a tener 15 minutos para que puedas resolver. Y ahí te va a salir el tiempo, ¿no? Que se va a ir acabando. ¿Ya? Entonces no se vayan a preocupar por eso, ¿ya? Las otras prácticas sí ya van a ser en clase, ¿no? 10 minutos antes de terminar, 15 minutos antes de terminar la clase, todos dan práctica. Ya, las primeras voy a tratar de dar esa flexibilidad. Listo, ahí nos quedamos. Profesor, una pregunta. Sí.